el Señor los bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor una vez más. Qué bendición. Se ha quedado por ahí, ¿no? Con la parte de preparar, no te veas. Bueno, qué bendición estar en la casa del Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado ustedes? Qué bien. Sin duda, ustedes también estoy muy bien. Muy contento, muy agradecido. Gracias a las personas que me han estado preguntando por mi esposa, por hace una semana estaba pasando una situación crítica de salud, pasó 10 días sin empezar el seguro social, pero bendito sea el Señor que ayer me dieron el alta de la fiesta a él. Ya está ahí descansando en la casa, está todavía reconvaleciente, pero ahí está en la casa ya. Y como la cama de uno es única, fíjense, así es que ella, y que yo duermo a la parte de ella también, la hago con mi sumita, ya dormí aquí. Es mejor mi sumo que el sumo del hospital. Así es que, bendito sea Dios, le agradezco, hermano, lo que finalmente han estado preguntando, y que algunos han estado orando también. Por la sanidad de ella. Bendito sea el Señor que ya está en la casa. Vamos a continuar ahora. El martes pasado, pues, por la misma razón, no pude asistir a la iglesia. Pero vamos a continuar con el estudio de los hechos y ahora es la defensa del primer mártir. Mártir es la persona que se sacrifica por algo, mártir. Entonces, este es el tema. Vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a tratar de todo el capítulo 7 porque ese es todo el discurso, digamos, la predicación que Esteban hace de su defensa. Pero les tengo preparado un video bonito para que nos ilustre un poco sobre lo que vamos a hablar ahora. Así que, luces, cámara y acción. Escuchad, hijos de Israel, hermanos y hermanas, acercaos, acercaos, acercaos. Reuníos y escuchad a Esteban mientras os explica la verdadera palabra de Jesús. Jesús, nuestro Maestro, dijo: amaos los unos a los otros como yo os he amado a vosotros. Seguid su ejemplo. Y escuchad Utiliza el nombre de Jesús, lo hemos prohibido. Detenedlo. Os digo esto, No. en nombre de Jesucristo. Espera. Creed en mi palabra. Hay otra forma mejor. A ti y a todos vosotros. Escuchad la palabra de Jesús. Creed en su palabra. Puedo salvaros la vida de todos vosotros. Dijo: si hacéis lo que os digo, puedo ser vuestro amigo. Creed en lo que ha dicho. Puede salvar vuestra vida. ¡Os ama! Jesús dijo: Has venido a escuchar a estos impostores, ¿eh? porque todas las cosas que había oído del Padre os las han Muy bien. transmitido a vosotros. Él Quédate nos dijo: y vosotros aprende. no me habéis elegido a mí, yo os he elegido a vosotros. Y os he ordenado que trajerais Que venga frutos. Saulo de Tarso y Vuestros Gamaliel frutos están en el segundo patio. Date Lo que prisa. le pidáis al Padre en mi nombre. ¿Quién era Jesús? ¡El Hijo de Dios! ¿Y qué es? ¿Hombre o Dios? ¡Ambas cosas! ¡Dios nos lo envió en forma de hombre! ¿El mismo Dios? ¿El divino? ¡Sí! Ah, así que tú crees en dos dioses. ¡Un Dios! ¡El Dios de nuestros antepasados! Dios Padre y Dios Hijo. Ah, así que Jesús no era nuestro Dios. ¡El Hijo de Dios! ¿Divino? ¡Sí! Son dos dioses. ¡No! Escuchadme, Jesús dijo que destruiría el templo. ¿Es eso cierto? ¡Se refería al templo de su cuerpo! No. Lo que dijo Jesús fue que derribaría el templo, destruiría nuestro sanctum sanctorum, cambiando nuestra forma de vida durante siglos. Jesús era un destructor. ¡No! ¡Jesús es nuestro Salvador! ¡Jesús es nuestro Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! Gamaliel, ¿es eso lo que enseñan los fariseos? ¿Un hombre Dios? Sabes que no. Saulo, ¿tu Dios puede ser condenado por el hombre y crucificado por los romanos? Claro que no. ¡Dios está vivo! ¡Jesús está vivo! ¡Está entre nosotros ahora mismo! ¿De veras? Jesús. Jesús. Jesús, ¿estás por aquí? Sol, muéstrate, ¿eh? Quiero verte. Me postraré de rodillas y te adoraré si te muestras ante mí, Jesús.
Jesús. Oh. Gamaliel, ¿apoyarías algo de lo que ese seguidor de Jesucristo ha dicho aquí hoy? ¡No lo hará! ¿Y tú, Saulo? No te metas. Saulo tampoco. Ese hombre pretende salvaros a cambio de algo de comida y unas palabras inteligentes, pero su precio es traicionar vuestras leyes. Leyes que os fueron dadas por Abraham y Moisés. Jesús nos enseñó la ley del amor. Y esto no va contra Moisés. Hermanos, hermanos, escuchadme. Soy un judío fiel, respetuoso de nuestra historia y costumbres, y también lo es mi hermano Esteban. Vuestro Dios es su Dios. Nos habla de dos dioses, por lo menos. De la destrucción del templo. Y que ya ha tenido lugar la resurrección. ¡Blasfemia! ¡Encerradlo! ¡No! Lleváoslo ahora mismo. Está prohibido hablar de Jesús. Está prohibido predicar en nombre de Jesús. Guardias, lleváoslo ahora mismo. ¿Estás conmigo? Saulo, si sus enseñanzas no son de Dios, morirán violentamente. Saulo, me has salvado la vida. Vete o te harán daño. No, no lo hagas. En nombre de Dios, no lo hagas. No lo hagas. ¡No! Rubén, no lo hagas. ¿Aún no has aprendido nada? Síguele y observa cómo muere. ¡No! Ahora morirá. El castigo por blasfemar es la lapidación. Bernabé. ¿Durante cuánto tiempo habrá lucha entre hermanos? ¡Sin piedad, Saulo! Tu Dios te lo exige. ¿De verdad apruebas esto? ¡Sí! ¡Esto está mal! sostener mi túnica. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Revive mi espíritu. Que esto sirva de aviso a todos. Los que prediquen la palabra de Jesús morirán. Esteban. Esteban. Detened a ese hombre. Esteban. Tu juramento no vale nada. ¡No! 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 ¡Agar! 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 ¡Agar!
Bueno, ahí está el primer mártir por predicar la palabra y el evangelio de Jesús. Entonces vamos ahí, abra su Biblia en Hechos capítulo 7 y vamos a estudiar ese pasaje esta noche. Amén. Vamos a orar antes de estudiarlo. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que muchas personas, que el aparato religioso de este mundo se opondrá a que se predique tu santo nombre, tu evangelio, el evangelio de tu reino, Señor. Sabemos que podemos tener problemas y que inclusive podemos comprometer nuestra vida por hacerlo. Pero Padre, como dijo el apóstol Pablo, si morimos para ti, eso es ganancia, Señor. Gracias, Padre, te pedimos que nos des el valor suficiente para siempre predicar ese evangelio que está en nuestras manos. Y como así un día alguien nos habló de esas buenas noticias, nosotros podamos seguirlo haciendo a los demás. Habla nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Si recordamos, en la última vez que estuvimos por aquí en capítulo 6, dice que lo que hizo el aparato religioso de ese entonces, se unieron varios ahí, incluyendo los saduceos, hasta a unos que le decían los libertos, dice, ¿verdad? Ahí en el 6, esos quizás eran de por aquí, del puerto de la Libertad, pero le decían los libertos, ¿verdad? Confabularon, pagaron inclusive personas que dijeran mentiras, y todo lo que dijeron de Esteban en realidad era una mentira. Pero lo que ellos querían hacer, como siempre quiere la religión, el aparato religioso, es tergiversar la palabra de Dios. Entonces, en su defensa, Esteban da una gran ponencia, un gran discurso sobre lo que él está predicando y sobre lo que significa Jesús para la humanidad. Ahí ellos empiezan a criticar y a decirles que han empezado con una especie de locura. Pablo después dice que en realidad el evangelio es una locura, dice, pero que es una locura que salva. Entonces, lo que ellos quieren es decir, este puñado de locos se ha inventado algo, y ahora dicen que a ese que matamos, porque ellos lo mataron, ese tal Jesús ha resucitado, está en los cielos y era Dios. Pero mire, hermano, si a nosotros nos cuesta algunas veces enfocar a Jesús como Dios, para los judíos era una cosa casi imposible. En realidad era lo que le dijo Jesús a Nicodemo: tenía que nacer de nuevo. Por cierto, le quiero decir que alguien me pidió, una jovencita, que en un devocional predicara sobre la fe en Jesús. ¿Por qué creer que Jesús es Dios? Y es que, mire, hermano, esto es un milagro, creer que Jesús es Dios. Esto no es de ser humano, no es de un análisis humano, no, es por fe, pero es una fe que Dios nos ha dado. Entonces la religión, siempre el poder religioso se ve amenazado ante las verdades que están en la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y no comercia con ninguna religión, no da ese poder que la religión quiere tener. El poder que da es para predicar. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, Esteban, anteriormente, quiero recordarles un poquito, refrescarles un poquito, vimos que Pedro predicó la primera vez y que se convirtieron miles de personas. Predicó una segunda vez y se convirtieron otros miles de personas. Pero la reacción de la multitud, ¿cuál era cuando predicaba Pedro? Dice que dijeron, cuando les dijo, miren, ustedes estuvieron enfrente a Jesús, ustedes estuvieron al Salvador, ustedes estuvieron al dador de la vida. Dice que ellos se compungieron, ellos se sintieron culpables, llegaron al momento del arrepentimiento y dijeron, hermano, ¿y qué tenemos que hacer ahora? ¿Y qué le contestó Pedro esa vez a los que dijeron eso? Arrepiéntense y bautícense, les dijo.
Y eso es el Evangelio. Un cambio de vida en las personas. Un cambio radical de vida. Entonces, hay dos reacciones, hermanos, y este es como el tema central de lo que vamos a ver. Hay dos reacciones en el ser humano cuando se le presenta el Evangelio. Y es, o viene al arrepentimiento, o se pone como estos viejos gabanudos muy enojados. Dice la Biblia que se taparon, empezaron a taparse el oído, no querían escuchar. No querían escuchar la verdad que Esteban les estaba predicando. Entonces, hermano, la reacción del ser humano es al arrepentimiento o a la oposición férrea en contra del Evangelio. Mire, hay gente que es tranquila, pero cuando le empiezan a hablar del Evangelio, sacan. Y hace poco estaba viendo yo un loco, se llama Max Brannon, es un ateo. Y no sé cómo estaba pasando el canal y vi que estaba ahí en uno de los canales de San Miguel. Y lo dejé un ratito. Mire, habla cosas descabelladas. Para empezar, él dije que es nazi, ¿verdad? Y andaba una cachucha ahí con la esbéltica, creo que se llama esa cruz, y tontería y media. Pero lo que les quiero decir es que cuando alguien le preguntó algo sobre el Evangelio, arremetió contra el Evangelio con un gran odio. ¿Cómo que si el Evangelio le hubiera hecho algo malo a él? Dos cosas entonces. Perdón, o viene el arrepentimiento del ser humano o se pone del lado religioso. Ahora veamos, llevan a Esteban, lo llevan delante de toda esta gente, donde el Sanedrín, donde los encargados, los depositarios de la verdad, según ellos, los judíos. Y miren la pregunta que le hace el sumo sacerdote, 7:1. Arranquemos ahí en el 7:1. Dice, y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿qué le pregunta? ¿Es esto así? Le dijo. ¿Por qué le preguntó, ¿es esto así a Esteban? ¿De todo esto que te acusan es cierto, Esteban? ¿Es cierto eso? Y Esteban, en lugar de empezar a defenderse como alguien que está temeroso, mire cómo comienza el relato. Versículo 2. Vamos a ir viendo cómo él plantea esa defensa. Y él le dijo, varones, hermanos y padre, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán. Esteban comienza su defensa en el inicio de todo, en el inicio de la nación de Israel. ¿Cómo comienza Israel? Con el llamamiento de Abraham. ¿Por qué hace esto Esteban? Porque Esteban no quiere que la gente piense que esto es una locura, una nueva moda para los judíos, y que se están predicando de Jesús. Veo cómo salía este burlándose y dice, Jesús, ¿dónde está Jesús? Está en medio de nosotros, me le voy a postrar, lo voy a adorar. Así el aparato religioso sigue burlándose de las verdades del reino. Gente que la filosofía, por ejemplo, empiezan a decir que todo tiene que tener una explicación y que Dios no tiene explicación. Y dice el versículo 3. Y le dijo, aquí está el llamamiento de Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de ahí de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra el cual vosotros habitáis ahora, que era la famosa tierra prometida, ¿verdad? Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo, cuando tenía 99 años, creo. Y le dijo Dios, así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre, y que los maltratarían por 400 años. Hablamos del cautiverio en Egipto. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Ahí era ya la nación y aquí viene algo importante. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas, la formación ya de la nación de Israel. El versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Aquí vamos a hacer una pausa. Está Esteban
relatando la historia desde el inicio. Abraham, cómo Dios le hace el llamado, cómo Dios le da una promesa y cómo Dios hace un pacto con Abraham para formar una nación que por medio de esta nación se bendecirían todas las demás naciones. Ahí nacería Jesús, el Salvador de los escogidos, ¿verdad? Tanto gentiles como los judíos. Pero el primer ejemplo que él les pone es a José. ¿Cuál fue el proceso de José? Y no tenemos mucho tiempo para explicarlo, pero solo refrescando. José era un hombre que fue escogido por Dios y que se le dio unos sueños. Pero en el proceso, Dios lleva los procesos de forma tan perfecta que le vendieron sus hermanos por envidia. Pero eso no era casualidad, era el proceso de Dios. Luego lo venden a unos madianitas que iban pasando, va a parar a la casa de Potifar. Ahí hay todo un relajo, vea, que la señora se enamora de él, que lo andaba vigiando y pues después lo quería violar y José no se deja, va a parar a la cárcel, en la cárcel es el encargado. La cosa es que por medio de sueños y revelación José llega a ser el gobernador de Egipto, y de ahí llegaría la nación de Israel otra vez a José. Mire cómo Esteban va como hilvanando toda la historia para que ellos pudieran entender a la conclusión que él quiere llegar. Y veamos en el versículo 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto, la historia que ya conocemos, y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Fíjate cómo inicia todo ahí. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados al Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios le había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Aquí pongámosle pausa. Viene otra vez Dios. Fíjense cómo ha llevado Dios y cómo Esteban está explicando esto. Moisés el libertador. Si todo hubiera estado en paz en Egipto, no hubiera habido ningún problema, no se hubiera necesitado un libertador. Pero como al morir José y venir otro rey, otro faraón, entonces el pueblo fue oprimido. Y aparece la figura de Moisés, el libertador, que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar libertad también. Entonces, lo lleva a él desde Abraham, desde José, ahora está con Moisés. Le habla que el pueblo fue libertado por medio de Moisés. Y mire lo que sigue diciendo el relato. Dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés, que fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés era como un príncipe de Egipto. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Y miren lo que le respondieron. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros?
¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? O sea que lo habían visto, ¿verdad? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados los 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observarla, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y él le dijo el Señor, le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, y habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Detengámonos un momento ahí. ¿Por qué pone como ejemplo a Moisés Esteban? Recuerda, Esteban está queriendo comprobar el hecho de que Jesucristo vino, que ha sido rechazado, y que por eso los religiosos tienen ese odio, esa aversión contra las verdades que están predicando ellos de Jesús. Moisés tuvo la misma oposición, José tuvo la misma oposición. Entonces todo esto ha sido un proceso. Hermano, no tenemos nosotros por qué preocuparnos cuando hay oposición para el evangelio, para las verdades. No tenemos por qué. No tenemos que estar haciendo asocios con ningún gobierno humano, ni con los poderes religiosos de este tiempo. Va a haber un momento en que las religiones tendrán que unirse, usted lo sabe eso. Tienen que hablar el mismo idioma. Tienen que hablar, cuando digo el mismo idioma, tienen que estar de acuerdo. Pero no fue así en la antigüedad, y ahora Esteban les está recordando todo eso como una, no defensa de él, sino que está hablando y defendiendo el evangelio que él predica, el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que está haciendo Esteban. Y sigue diciendo en el 37. Este Moisés, el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. En las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Pregunta Dios. Vean. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo.
Pongámosle pausa ahí. ¿Por qué está haciendo Esteban mención de esto? Porque la religión de ese entonces y la de ahora le da una gran importancia al edificio donde se adora a Dios, supuestamente. Esta es una teología del templo. ¿De qué acusaban a Jesucristo? De destructor. Digo, pero este hombre, este está loco, dice que va a destruir el templo, que lo va a derribar y que lo va a construir en 3 días. Y Jesucristo estaba hablando de él. Entonces, mire cómo le da importancia, hermano. Hay que ser claros en este tema. En este momento, aún la religión evangélica le ha dado un gran énfasis a los templos. Y esto no quiere decir que no nos vamos a preocupar por tener un lugar bonito y cómodo para adorar a Dios. Claro que sí, claro que sí. Desde que yo vine a este lugar de adoración, se le han hecho muchos arreglos y ha quedado bonito, pues. Antes si llovía, pues los hermanos se refrescaban, se mojaban. Hoy hay ventanas. Recuerdo que esto era bien alto, y uno subía ahí como una especie de andamios que estaban hacia los lados. Pero uno quedaba bien arriba, los hermanos empezaban a verlo a uno y después le veían los calcetines porque se cansaban de estar así. Y le han hecho arreglos. No queremos en ningún momento decir, a Dios lo vamos a adorar en cualquier lado, véngase debajo de este palo de mango y ahí tranquilos todos. No, para nada. Pero cuidado. Porque vio el versículo que leímos, el cielo es mi trono, la tierra es mi estrado. ¿Qué casa? ¿Cómo podemos nosotros querer compararnos con la grandeza de Dios, con un edificio? Y mire, hermano, hay como bueno, quizás ya está bajando eso, pero había como una competencia de mega iglesias y de templos súper lujosos. Oh, olvídese. Bueno, yo estuve en un lugar donde decían, tenemos que poner aire acondicionado, tenemos que arreglar esto aquí, porque la gente se tiene que sentir bien. Pero cuando dicen sentir bien, se estaban refiriendo a la comodidad humana. Alfombra, claro, alfombra, porque la gente, pues sí. Todavía me acuerdo que dijo uno de los pastores, aquí la gente tiene que entrar y tiene que sentir que está entrando al Cinemark, dijo. Porque así lo hicieron oscurito también, lo hacen oscurito. A algunos aquí les gustaría que fuera oscurito, yo sé, para dormir tranquilamente. ¿Vea? Que no les logre ver desde el púlpito que están durmiendo. Mire cómo lleva a Esteban. Y mire, hermano, cuando yo traté de sacar los puntos principales, no se puede pedacear el capítulo 7, fíjese, porque la defensa de Esteban la lleva así. Va seguido de una cosa y otra. Son claros los ejemplos. Mire el 50. Ya falta poco. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Está diciendo Dios, ¿verdad? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. Aquí está ya Esteban, emprendiéndola contra ellos, hablándole la cruda realidad. Gente que se preocupa por la apariencia más que por el interior. Preocupados por el templo más que por el templo del Espíritu Santo, que tiene que ser nuestro cuerpo. Resistís al Espíritu Santo, le dice Esteban, vuestros padres, así también vosotros. Y en el 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Le dice, aquí les empieza a sacar las chivas al sol. Digo, no, si ustedes ya es maña que tienen. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Así fue siempre, así será. El diablo, por medio del aparato religioso, quiere callar. ¿No ve que los sinvergüenzas señores dijeron, mire, a los soldados les vamos a pagar, a los soldados romanos que cuidaban la tumba de Jesús, les vamos a pagar, pero digan que ustedes se durmieron, que vinieron los discípulos y que se llevaron el cuerpo? ¿Y sabe usted que un soldado romano se dormía cuidando algo, la pena era de muerte? Pero digo, no, ustedes no los vamos a matar. De todas maneras, ustedes no, pero digan que se durmieron y que se llevaron el cuerpo. Así es. Y dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Esto lo estaban oyendo los religiosos. Esto lo estaban sintiendo, le estaban, como decía mi abuelita, pelando la cara. Esteban no estaba acomodando el evangelio. Veamos el 53.
vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, ¿qué pasó? Miren lo que hacían. Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes en contra de él. Quizás tenían buenos dientes para que lo hicieran crujir, porque yo los quiero hacer crujir y se me quiebran todos, ¿verdad? Las bachitas, decía alguien, las bachitas que tengo. Mire, el 55. Pero Esteban, ¿cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esto es antes de que lo maten. Qué increíble eso, hermano. Tener una visión de esa, qué increíble. Esteban sabía que se estaba metiendo en un gran problema con hablar la verdad. Como nosotros nos podemos meter en problemas también. Decir la verdad. Desenmascarar a cualquier... No, eso no es así. De oponernos cuando las corrientes religiosas están llevando a la humanidad o a las multitudes que están como ovejas sin pastor. Pero Esteban les habla claro. Primero les dio esa gran historia que leímos, pero que no se hayan cansado de leer tantos versículos. De todas maneras, ni lee la Biblia en la casa, léala aquí, ¿verdad? Allá no queda tiempo, pues aquí la leemos. Entonces mire, y ahora Esteban estaba, yo me imagino la cara de estos religiosos. Estos religiosos han de haber estado endiablados usted. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, esta visión que Dios le da, ¿qué quiere decir, hermano? ¿Qué quiere decir esta visión que Dios ve? Mire, es la garantía, hermano. Es la garantía que Dios nos da, la seguridad de la salvación. ¿Para dónde vamos? Dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mire, yo sé que esto parece raro, pero viendo para dónde voy, viendo la gloria de Dios y viendo a Jesús que está sentado a la diestra del Padre y saber que yo voy por ahí, yo le había dicho, miren, agarren solo piedras grandes, me quiero morir rápido. Despáchenme ya. Mire el siguiente versículo. Y dijo, he aquí, esto es lo que dijo él, veo los cielos abiertos al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, o sea, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El gran Pablo estaba ahí apoyando a estos hijos del diablo que mataban a Esteban. Veamos el último versículo. Ya no hay. No, se faltaba uno. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiéndolo dicho esto, durmió. ¿Recuerda usted quién dijo lo mismo? ¿Recuerda quién dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Jesús. Sin duda alguna, el primer mártir de la Biblia era un fiel seguidor de Jesús. Era alguien que valía la pena decirle cristiano. La palabra cristiano quiere decir igual a Cristo, parecido a Cristo. Cristo pequeño, eso quiere decir cristiano. Hermano, yo no sé si algún momento nos vamos a ver en una situación difícil, pero la pregunta sería ahora, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a arriesgar, por ejemplo, nuestra comodidad por predicar el Evangelio de Dios? ¿O somos de aquellos que decimos, mire, aquí mejor ni diga que es cristiano, usted tranquilo, no se mete en problemas, hombre? No vaya a decir que es cristiano si este viejo es ateo, el dueño de esta empresa. Y es que no lo estoy mandando a meterse en problemas, hermano. Es que la verdad es así, la verdad. Recuerda con lo que comenzamos, solo hay dos reacciones en el ser humano al escuchar la verdad de Cristo. Una es arrepentirse y la otra es emprenderla contra el que está hablando la verdad. Yo recuerdo que no hace mucho leí una noticia de una persona
que lo habían matado en un bus por ir predicando. Lo mataron. Y según el relato que se leía ahí en el periódico, la persona que lo mató no dijo mayor cosa, solo dijo: este ya me lleva aburrido. Y sacó un arma y lo mató. Yo me acordé de Esteban. ¿Qué habrá dicho este hermanito que enfureció tanto a este hombre? ¿Qué habrá dicho? Le tocó quizás el ego, lo más profundo de él. Y sin duda, ¿sabe qué? Este hombre era un hijo del diablo. Porque los hijos de Dios, cuando son confrontados con la verdad, vienen al arrepentimiento. Vienen al arrepentimiento. Pero los que no son hijos de Dios, cuando son confrontados con la verdad, se les sale toda el veneno y el odio que pueden tener contra el que está predicando la palabra. Hermano, no se preocupe si usted pierde algún amigo por hablarle la palabra de Dios. No se preocupe. Ese no merecía ser su amigo. No. Ese no debería estar en su lista de amigos. No se preocupe si usted se mete en problemas aún en su familia por hablar la palabra de Dios. Y cuando nos sintamos así como un poco cómodos, decir: no, mejor yo es que la verdad no, miren, a mí los problemas no me gustan, a nadie le gustan los problemas. Recuerde a Esteban, el hombre que estuvo dispuesto inclusive a morir por hablar la palabra de Dios, las verdades de Jesús. A morir de una forma cruel, a pedradas, lapidado. Mire, hermano, con esto quiero terminar. Turistas de las iglesias hay un montón. Esas son las multitudes. A Jesús lo seguían las multitudes. Pero esas mismas multitudes que recibieron comida de Jesús, después gritaban que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Esas mismas multitudes que le seguían por interés, por diferentes intereses, por lo digo turistas. Mire, hay gente inclusive que visita las iglesias hasta por curiosidad. Voy a ir ahí a ver qué tal es. Cualquier cosa se le puede volver atractiva. Bueno, hay gente que visita las iglesias para ver qué consigue usted, para ver si consigue una su mujer. No sé si oído el consejo que le dio un señor a una señora. Hace tiempo yo ni era cristiana. Mirá, le dijo: anda a la iglesia, vos ahí te vas a conseguir un buen hombre. Para los que recomiendan la iglesia. Y no solo un buen hombre, sino que, o sea, mujeres y hombres, pues. Hay otros que por conseguir un trabajo, hay otros que, bueno, aquí en la iglesia, no digo lamentablemente, sino que entendemos que hay personas que vienen porque tienen que sacar una asistencia, ¿verdad? Así estamos bien claros al respecto de eso. Y personas que, o sea, es conveniente, hay que ir, pues, digamos, ahí. De todos modos, como me contaba un hermano, me dijo: mire, hermano, yo al principio en realidad, yo a la iglesia no iba por aprender nada de Dios. Me compraba mi bolsita de maní, mi botella de agua, y ahí, que hable, a ver qué dijo, ya me voy. Pero cuando uno es confrontado por el Evangelio y es un hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios lo toca a uno. Así es que, hermano, no nos preocupemos por los problemas, por los benditos problemas que puedan venir por predicar la palabra de Dios. Mientras Dios nos dé vida, mientras Dios nos dé ese aliento de vida, hagámoslo, hermano, porque el día que tengamos que irnos, sin duda alguna, vamos a partir como Esteban lo hizo, con mucha seguridad, viendo la gloria de Dios y a nuestro amado Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Vamos a orar.